nos transforme nuestra manera de pensar y así también seamos transformados en nuestra manera de vivir. Queremos, oh Dios de los cielos, vivir conforme a tu voluntad y hoy queremos aprender, queremos ser enseñados, edificados en tus verdades eternas. Muchas gracias por todo. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Amén. Bien, tome su Biblia, por favor. Voy a compartirles un tema sencillo, pero es profundo también. El tema se llama Por Cristo somos libres de toda condenación. Por Cristo somos libres de toda condenación. Es bien importante este tipo de temas para que nosotros visualicemos a través de la palabra cómo es la demanda de todo lo que está escrito para nuestras vidas y vivir en una forma totalmente diferente. No solamente asistir a la iglesia, no solamente oír un mensaje, sino dejar que la palabra vaya transformando nuestras vidas. Amén. Amén. Qué bendición que usted pueda creerlo, ¿verdad? Romanos capítulo 8, verso número 1. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted se percata de esta porción, nos demanda algo bien importante para nuestras vidas. Dice claramente que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Quiero preguntar, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Amén. No hay ninguna condenación. Pero dice también en una forma clara y específica, esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que para que la condenación no exista, tenemos que andar en el Espíritu. Pero muchos pueden decir, yo soy cristiano, pero pueden andar conforme a la carne y entonces hay una condenación. Por eso es bien importante que nosotros podamos visualizar lo que el Señor nos quiere exhortar en esta hora, que nosotros tenemos que tener esa revelación, porque antes no la teníamos, antes estábamos en el mundo. Y cuando estábamos en el mundo no sabíamos que había una condenación de muerte. Hasta cuando de una u otra manera venimos a Cristo, nos damos cuenta que no es una religión, sino que en nosotros está operando un plan de salvación, un plan bien diseñado para salvarnos de una condenación de muerte. Y entonces la buena noticia para nosotros que estamos en Cristo es que nosotros hemos sido declarados inocentes de esa condenación. Hemos recibido ese mensaje que nos dice: dejen en libertad póngale su nombre, dejen en libertad a Ana Lucía, dejen en libertad a César. Estaba condenado a muerte, pero es declarado libre, es declarado inocente, y entonces ese es el sentido de decir que somos salvos. Ya no hay condenación. Pero este mensaje de poder de ser declarado inocente demanda una responsabilidad a aquel que reconoce que fue declarado inocente por aquel que nos sustituyó, por aquel que pagó el precio. Ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo, porque Él es el que sustituyó a cada uno de nosotros. Esa es la multiforme sabiduría de Dios, que todos nosotros fuimos sustituidos por Cristo. Miles, millones de personas que al reconocer a Cristo fueron declarados inocentes. Y entonces hay
una etapa de inicio en la vida de nosotros, porque todos que fuimos declarados inocentes, libres de la condenación de muerte, tenemos que empezar a vivir en una forma totalmente diferente, porque todos los condenados a muerte estábamos viviendo conforme a la carne, éramos esclavos de la carne, éramos esclavos del pecado. Ahora es un acto inmediato, instantáneo, de que fuimos declarados inocentes, pero el poder vivir conforme a lo que Cristo nos demanda es un proceso. Usted y yo estamos en un proceso. A ver cuántos están acá declarados inocentes. Todavía no los escucho muy convencidos. ¿Cuántos se sienten declarados inocentes? Amén. Pero tenemos que reconocer, ¿inocentes de qué? Ya somos libres de condena. Pero en el momento que fuimos declarados inocentes, empieza un nuevo ciclo de vida para nosotros. Y ese ciclo de vida nos permitirá ya no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el que anda conforme a la carne, entonces prevalece la condenación. Entonces podríamos decir que estamos en una libertad condicional. Y aquí los jurídicos nos pueden decir, el que viola su libertad condicional regresa a la cárcel. Y entonces para que usted pueda gozar de la libertad condicional, tiene que cumplir los preceptos que en la misma palabra están para vivir conforme al Espíritu, para que no haya condenación. Entonces dice la palabra, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. A ver cuántos fueron declarados inocentes. Amén. Puede levantar su mano y decir, estoy agradecido porque fui declarado inocente. Ahora tenemos que aprender juntos a vivir conforme al Espíritu. Y mis amados hermanos, es que el Evangelio no es una religión, el Evangelio no es jugar a cristianos, sino el Evangelio es vivir conforme a lo que Cristo nos enseña en su palabra. Y una de las situaciones es que muchos de nosotros en un momento determinado pasamos desapercibido algunos puntos o algunos detalles que son demandantes para nuestras vidas en este tiempo. Y mis amados hermanos, que como pastor tengo una demanda de exponer la palabra, porque es fácil vivir en la carne. Es fácil, resbaladitos se van. Vivir en el Espíritu es el reto. Por eso el Señor dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino guárdalos del mundo. El mundo y la carne son propicios para que el diablo se aproveche. Pero usted tiene que estar convencido de que si fue declarado inocente, tiene que palpar espiritualmente de esa salvación y de ese privilegio de vivir en una vida nueva. Entonces yo quiero explicarle así brevemente qué significa estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Porque dice la palabra claramente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Amén. Y el punto bien importante, si es de los que usted anota, amén, si usted es de los que anota, estar en Cristo, sabe que yo no me voy a cansar, tal vez algunos se van a enojar conmigo, pero si usted no anota, ¿qué va a aprender? Perdone, ¿qué va a aprender? Hoy le voy a hablar con demanda, porque su sangre está sobre mí. Si usted no se aplica, oiga, y usted que me está viendo aquí también, si usted no se aplica, puede ir a 100 cultos, a 1000 cultos, pero si no deja que la palabra le cambie, está perdiendo el tiempo. Pero Dios nos está demandando de que debemos de aprender a vivir conforme a lo que Él indicó. De modo que estar en Cristo significa hacer algo.
Y muchos cristianos, muchas personas que van a la iglesia no están haciendo eso. Y le digo, tengo un fuego que me consume. Quedarme callado no demuestro que lo amo. Pero a hablar estoy demostrando que lo amo porque es su alma. Amén. A ver qué le diría un abogado de alguien que lo libera. Le va a decir, mire, usted pórtese bien, no vaya a salir en la noche, no vuelva a tomar. ¿Así le dirías, licenciado? No vuelva a tomar. Porque no solamente es que le paguen los honorarios al abogado. Y sabe que usted no le pagó ningún honorario al abogado que lo salvó, sino que él lo dio todo por amor. Amén, amén, amén. Y entonces todavía tiene el abogado suyo, tiene el amor para decirle, hijo mío, yo te he liberado, has sido declarado inocente, pero estas son las condiciones para mantenerte fuera de la condenación. Amén. Se lo explico así para que usted pueda ir entendiendo y comprendiendo que eso es lo que me consume a mí. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 21. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. Dice la palabra. Este verso lo voy a leer en la versión internacional. Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? Es una interrogante. ¿Quién es el que me ama? A ver, le pregunto, ¿cuántos aman aquí al Señor? ¿Quién es el que me ama? Dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Por favor, ponga su corazón en esto. El Señor nos plantea en este verso y pregunta, ¿quién es el que me va a amar? De todos los que yo declaré inocentes, los que creen que yo los libré de la condenación, ¿cuántos de ustedes me aman? Y el Señor Jesús nos dice a nosotros, ahora, ¿cómo voy a comprobar que me aman? Es el que va a conocer mis mandamientos y el que los va a obedecer. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que muchos en las iglesias no conocen los mandamientos del Señor. Y por favor, quitémonos aquel paradigma religioso que los 10 mandamientos que se los aprendió de pequeño, cuando estaba en el otro lado. Usted tiene que conocer, porque los mandamientos no se circunscribe solamente en esos 10 mandamientos. Es una base, exactamente. Pero usted tiene que aprender a servirle al Señor. Usted tiene que aprender a honrar al Señor. Usted tiene que aprender a adorar al Señor. Es un mandamiento. Usted tiene que aprender a ser diligente en la obra del Señor. No porque su pastor se lo dice, sino que usted encuentre en la palabra la demanda de poder servirle y ser diligente. Ya no oí ningún amén. Amén. No están serios, ¿verdad? No, es que por la mascarilla no les miro la gran sonrisa que tienen. Amén. Y entonces tiene que hacer suyo los mandamientos, o sea, la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre la tiene que hacer suya y obedecerle. Por eso Jesús dijo y nos enseñó, la máxima de nuestro ejemplo es Jesucristo. Jesús dijo, yo no hago mi voluntad. ¿Qué dijo? Hago la voluntad del Padre que me envió. Y usted y yo, cuando hacemos suyos los mandamientos y los obedecemos, estamos diciendo lo mismo que Jesús dijo. Hago la voluntad del Dios que me amó y que me liberó y que pagó el precio para mi liberación. Amén. Yo no sé si le alaba en esta hora. Amén. Pero vea lo que dice el Señor. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré. Entonces, hermanos, cuando nosotros aprendemos a estar en Cristo, aprendemos a amar
su voluntad, a obedecerla, y entonces el Padre y el Hijo nos amarán y se manifestará. Mire, esto es clave. Por favor, levante su mano conmigo y diga: Jesús se manifestará en mi vida. Quiere decir, amados hermanos, que el Señor está diciendo: yo me voy a revelar a tu vida. Yo voy a hablarte. Yo te voy a hablar en sueños. Yo te voy a hablar en visión. Entonces nuestra vida se vuelve sensible a la vida del Espíritu, a lo sobrenatural de Dios. Hermanos, lo que está sucediendo es que si no tenemos un testimonio sobrenatural de Dios, tarde o temprano aquel que creyó tira la toalla. Yo no lo estoy invitando a la emoción, sino a la convicción que esta verdad de la palabra que Jesús dijo: y me manifestaré a él. Hermanos, el Dios que yo predico es el Dios que sigue hablando, es el Dios que se sigue manifestando y se sigue revelando. Como se le reveló a Abraham, se le revelará a usted. Y así como se le reveló a Jacob, que no entendía que era parte del plan de Dios, sino que hizo y deshizo en su vida haciendo tratos y tretas, el Señor se le manifestó a Jacob y se le va a manifestar a usted. Y yo declaro que esta palabra se tiene que cumplir en su vida, porque usted tiene fe y por eso está aquí en esta hora. Y usted está diciendo: yo quiero creer que Él se va a manifestar en mi vida. Amados, porque si no valoramos nuestra salvación, nuestra libertad, podemos caer, podemos tropezar. Porque el diablo es astuto para poner trampas. Sabe la debilidad de nuestra carne. Por eso, cada día que estamos venciendo todas las tentaciones, vamos madurando y vamos superando cada obstáculo, cada trampa que el enemigo nos pone. Y el diablo, que el Señor lo reprende, es sutil para poner trampas. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo número 2. Esto es estar en Cristo. Esto es para tener la fe de que Él se va a manifestar en nuestras vidas y que nuestra vida va a ser totalmente distinta. Y por más que sea deleitoso el pecado, lo vamos a rechazar y vamos a estar en Cristo. Amén. 1 de Juan capítulo 2, de esos 5 al 6, dice la Escritura: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos, dice la palabra claramente, que estamos en Él, porque nosotros guardamos, conocemos, obedecemos su palabra. Y entonces, cuando conocemos su palabra, el amor de Dios se está perfeccionando en nuestras vidas, y entonces estamos en Cristo, estamos en comunión con Él. Y entonces el que está en comunión con Cristo, dice el verso número 6, este es clave, dice: el que dice que permanece en Él, el que dice que está en comunión con Él, por favor ayúdeme a predicar, ¿cómo dice? Debe de andar como Él anduvo. Qué máxima para nuestra vida, ¿verdad? Entonces por eso yo le digo al Señor: Señor, ayúdame. Porque yo estoy predicando y yo no quiero ser fariseo aquí delante de usted, que yo estoy bien. Yo necesito creer esto. Vivir cada día para que un poquito hoy, un poquito mañana, vaya creciendo y viva como Él anduvo. Y usted también. Ahora, dice la palabra que usted debe andar como Él anduvo. Entonces, lo que hagamos aquí en la tierra, del tiempo que Dios nos permita vivir, debemos de andar como Él anduvo. Yo estaba allá atrás, alabando al Señor, adorando al Señor, y le decía al Señor: qué fácil es decirlo, pero yo quiero que tú digas: hagan lo que Él dice, pero hagan también lo poquito que empezó a hacer este pastor. ¿Me explico? Porque los fariseos hablaban, y el Señor les dijo: hagan lo que ellos dicen,
pero no hagan lo que ellos hacen. Porque fácil es aquí estar subido predicando y poniendo cargas. Pero eso también me demanda a mí. Y le demanda a usted. Amén. Y entonces yo quiero ser lo más transparente delante de usted, porque eso nos demanda a nosotros. Porque yo no solamente vengo a cumplir una predicación, sino vengo a cumplir la demanda que usted y yo somos necesitados del mismo abogado. Y somos demandados por el mismo abogado de cómo tenemos que vivir. Usted y yo. Amén. Levante su mano y diga: todos estamos en la misma barca. Amén. Amén. Todos estamos en la misma barca. Y todos queremos aprovechar al máximo. Entonces, estar en Cristo significa que es algo imperativo sumergirnos en la palabra, meditar en la palabra, tener comunión con el Espíritu Santo para que Él nos ayude a tener revelación de la Escritura y Él se nos manifieste, Él se nos revele y nuestras vidas sean cada día vivificadas por la palabra. Por eso yo quiero que usted ponga su corazón en algo que esté escrito. Realmente no le voy a hablar de los ministros del Espíritu, sino le voy a hablar que cuando usted se sumerge, cuando usted escudriña la palabra, no la lee, sino la escudriña, medita en la palabra, le pide asistencia al Espíritu Santo para que lo guíe, para que le enseñe, va a suceder algo que tiene que ser una verdad de lo que está escrito en 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Por favor, vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Fíjese que aquí el Señor me llevó a escribir esto hoy en la tarde, hoy a mediodía, porque no le voy a hablar a usted como ministro, porque no es una prédica para que usted pueda creer que el Señor ya lo constituyó un ministro, sino que es realmente en la parte que hemos leído, hemos repetido, y el Señor quiere que hoy usted sea vivificado con esta verdad. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y la parte siguiente dice: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y entonces el Señor hablaba a mi corazón, porque muchos van a la Escritura y se fueron. Yo ya leí la Biblia, la leí 3 veces. Y lo que miramos muchas veces es solo repetición de letra. Y aquí claramente dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Quiere decir que da vida. Entonces lo que yo quiero explicarle, que para que nosotros podamos ir venciendo cada día la carne y vivir en el Espíritu, tenemos que dejar que la palabra vivifique nuestro ser interior. Entonces alguien puede ser muy docto para leer libros. Hay personas que dicen: yo leo por lo menos un libro cada 15 días. Yo la Biblia la leí, y puede ser muy docto, que tiene letra, pero su vida no ha sido transformada. Entonces lo que el Señor me demanda acá, y yo quiero que esa demanda que Él me da a mí sea para usted también, que la palabra, si usted la empieza a escudriñar, la empieza a meditar, le va a vivificar, y la parte que está siendo vivificada de su ser interior es la que va a estar en Cristo, es la que va a estar empezando a dominar y se va a manifestar más la vida del Espíritu en su vida, y entonces cada momento va a ser más fácil cumplir la voluntad de Dios y no ser atrapado por los deleites del mundo. Amén. Ahora, yo le voy a decir algo que me gusta a mí. A mí me gusta tomarme un tiempo para ver televisión. ¿Sí? ¿A usted también le gusta un poquito? No me va a decir muy espiritual, yo no miro tele. Pero muchas veces es más fácil quedarse prendido del televisor por lo menos 2 horas viendo televisión, es más fácil. Pero es más difícil estar prendido 2 horas escudriñando la palabra.
Sí, ¿verdad? A mí me ha costado eso. Es más fácil porque cuando alguien mira, está deleitándose más en su capacidad carnal viendo una buena película. La vez pasada yo creo que mencionamos acá, y aquí en Shela es muy característico, o es una característica muy especial, que cuando van a dar unos estrenos lo dan a medianoche, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, a medianoche son los estrenos y ahí la gente va a la medianoche. Y si pasamos una lista, muchos cristianos están ahí en la noche, ¿verdad? ¿Y qué tal si los invitamos a una vigilia? ¿Verdad? Entonces es más fácil decir, ¿cuál es la última de, cómo se llama la productora? ¿Ustedes que de repente oyeron algo ahí? Las películas de Marvel, ¿no? Y entonces salió un famoso director, comerciales, ¿verdad? Salió un famoso director de películas, pues, ganadoras tal vez de Oscar, no sé. Voy a decir el nombre, pero tal vez lo pronuncie mal, pero perdónenme, pero no lo domino mucho. Un famoso director que se llama Martin Scorsese dijo: todos aquellos que hacen películas de Marvel no hacen cine, dice. Dios, qué mensajón. ¿Así dijo o no? Es que Antonelli sabe porque da clases en la carrera de cine. ¿Verdad que así dijo Martin Scorsese? Los que hacen películas de Marvel no hacen cine, dando a entender que es baratija, con todo respeto, ¿verdad? A los que les gusta eso. Pero ¿qué quiero decir esto? Es más fácil estar 2 horas sentado enfrente de un televisor o en una sala de cine que ir a la palabra. Por eso estar en Cristo significa dejar muchas cosas que hacíamos y meternos a la palabra, porque la palabra nos traerá vida en el Espíritu. Y si nos trae vida en el Espíritu, nos libra de la condenación. Porque el que está según la carne todavía tiene condenación. Amén. Bueno, espero en Dios que me esté explicando. Otro punto que yo quiero es estar convencidos que ya ninguno de nosotros debe de andar en la corrupción de la carne. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, 16. Cuando haya llegado me dice amén, por favor. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire qué tremenda palabra nos demanda. Que debemos de andar en el Espíritu. ¿Quiénes los que estamos en este mundo? ¿Quiénes los que somos cristianos? Los que somos hijos de Dios. Los que reconocemos que el Señor declaró que somos inocentes, libres de toda condenación. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y hermano, es un reto, es una demanda. Siempre ahí mismo en Gálatas 5, leamos el verso 24. Dice la palabra, 5:24, pero los que son de Cristo, a ver cuántos somos de Cristo acá, cuántos son del equipo de Cristo, amén, denle un fuerte aplauso porque somos del equipo de Cristo. Dice la palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiere decir que el hombre corruptible que éramos antes, el que tenía la condenación, juntamente con Cristo está crucificado. Hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y con sus deseos. Aleluya. Hermanos, esto no es información, esto es vida. Usted y yo tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos para aprender a vivir en el Espíritu, porque no hay
ninguna condenación para los que andan en el Espíritu. Por eso Dios nos está hablando, y cuando Dios me dio este mensaje hace como 3 días para venir a predicarlo acá, hermanos amados, dije: Señor, esto está algo fuerte. Y entonces me dijo: ¿amás a los hermanos? Sí, los amo. Entonces tienes que hablarles. ¿Qué dice la palabra? Que Dios a quien ama. Entonces no soy yo, es el Señor, hermanos. Porque eso está escrito. Es su alma. Amén. Ahora, ¿por qué Dios nos está hablando de esta manera? Porque Dios está diciendo: hijos míos, no solamente los libré de la condenación eterna, los he declarado inocentes, sino que ahora les doy el privilegio que seáis partícipes de mi linaje. Aleluya. Amén. Usted, al ser declarado inocente, al aprender a vivir en el Espíritu, pasa a formar parte del linaje de Dios. Y esto no se lo digo como una alegoría, no se lo digo porque yo quiero quedar bien con usted. Es que yo se lo digo porque Dios lo dice en su palabra, que usted tiene el privilegio de participar de la naturaleza divina. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1. Y es que el Dios que tenemos es un Dios tremendo, hermanos. Y es que tenemos que tener esas máximas de fe para poder creer, amados, que fuimos llamados a cosas maravillosas y las estamos perdiendo de vista, y Dios no quiere que ninguno de ustedes lo pierda de vista. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. ¿Ya estamos? Por medio de las cuales nos ha dado, ¿me ayuda? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Quiénes fuimos llamados a ser participantes de la naturaleza divina? Nosotros, que un día había condenación, pero un día Cristo nos salvó. Y no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, sino que tenemos el privilegio de tener preciosas y grandísimas promesas para ser participantes de la naturaleza divina. Por eso yo alabo con todo mi corazón al Dios maravilloso, al Dios grande, al Dios incomparable, al Dios que me da la oportunidad de poder tener una vida nueva. Una vida corruptible llevaba una vida esclavizada al pecado. No solamente me perdona mis pecados, sino me dice: eres participante de mi naturaleza. Amén. Entonces, hermanos, dice la palabra que todo esto se da porque habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces usted y yo, ahí en el lugar donde usted trabaja, en donde usted ejerce su profesión, donde usted desarrolla sus negocios, donde usted está, hay corrupción, hay hermanos, tentaciones, pero usted está llamado a huir. No que salga del lugar, es que usted no va a ser partícipe de eso. Usted va a ser una persona que no se va a contaminar ni por palabra, ni por espíritu, ni por nada que le muestren. Y el Señor le dio una palabra profética, nos envió una palabra profética, que no seamos movidos de nuestra manera de pensar. Que no haya ninguna duda, no haya ninguna incredulidad, sino que haya fe. Este remanente que Dios nos ha dado debe ser un remanente que cada día pueda cantar victoria, que ha vencido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de la carne. Porque somos hombres y mujeres que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque somos de Cristo, somos libres para servirle a Cristo. Amén.
No sé si tiene una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Fíjese que nosotros somos muy dados que en la necesidad buscamos al Señor. Que en la necesidad busquemos la comunión con el Señor y decir, Señor. Yo creo que parte decía la palabra profética, ¿verdad? Le decimos al Señor, Señor. Ah, no, eso fue en la oración. Le prometemos, Señor, si tú me salvas, si tú me respondes a esta necesidad, yo te voy a cumplir con esto, voy a cumplir con lo otro. Esa es la naturaleza de Jacob. ¿Se recuerda que Jacob le dijo a Jehová, Señor, si tú me guardas en el retorno de mi casa, si todo me va bien, si tú no me falta comida, si no me falta esto, no me falta lo otro, entonces yo te daré los diezmos de todo y serás mi Dios. Como quien dice, si no me cumples, no serás mi Dios. Pero los que nosotros, aunque no tengamos respuesta todavía de lo que queremos, porque yo sé que todos tenemos una necesidad, estamos pidiendo por algo, yo estoy pidiendo todos los días por algo, amén. Y aunque Dios no me haya dado lo que yo estoy pidiendo, no lo estoy condicionando a Él. Él es mi Dios, Él es mi libertador, y Él me ha dado el milagro más grande, salvación y vida eterna. Amén. Ahora, miren lo que dice la Escritura en una demanda tremenda. Porque en el nombre del Señor aquí, en esta iglesia de Quetzaltenango, todos estamos en la unidad de aprender a andar en el Espíritu. Aleluya. Amén. Miren, la palabra nos habla que Pablo un día le dijo a una parte de la iglesia en Corinto, le dijo, les voy a hablar como carnales, les dijo. Así le dijo a la iglesia. Pero por razones de tiempo hay tantos versos. Pero estuve meditando en un verso que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo, a su consiervo Tito. Vaya conmigo a la epístola de Tito, por favor, capítulo número 1, verso 15 al 16. Entonces, viendo el ambiente espiritual, Pablo, en donde se estaba desarrollando Tito, le dio esta palabra para decirle a Tito, tú tienes que estar inmune a todo lo que está pasando. Tú no tienes que contaminarte por el ambiente que está en esa iglesia o con ese grupo. Yo siempre he dicho, bienaventurado es cuando tenemos un grupo, tenemos personas que a veces se levantan en contra de nosotros. Hermano, de ahí vamos a ver. Por favor, búscame en 1 Corintios 11, cuando habla, es preciso que hayan disensiones entre vosotros. Ya estamos en Tito, ya estamos, verso 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por favor, pongan atención a esto. Pablo no está hablando de personas fuera de la iglesia. Le está hablando a personas que estaban alrededor de Tito. Y le está diciendo a Tito, todos aquellos que en algún momento determinado están criticando, están señalando, tienen su mente y su conciencia corrompidas. ¡Wow! Porque ellos dicen que conocen a Dios, pero verdaderamente con su testimonio, con sus hechos, están negando a Dios. Entonces ellos están diciendo, somos libres, no hay condenación para nosotros, pero por la manera que procede, por la corrupción con la que están viviendo en la carne
y sus hechos están negando a Dios, están negando la obra de justicia que el Padre Eterno hizo por medio de Cristo. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que estar conscientes de que nosotros no estamos llamados de ser ese grupo, estamos llamados a ser hombres y mujeres que vivamos en el Espíritu, y que cuando alguien se levante, espero en Dios que aquí no nos contamine, porque fácil es caer en la carne, fácil nos podemos enojar. Por eso cuando venga una situación muy diferente en la vida suya, que no sea conforme al Espíritu, usted no caiga en el juego. Usted es espiritual. Usted tiene que responder conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Primera de Corintios capítulo 11, 19. Primera de Corintios 11, 19. Mire lo que dice la palabra. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Amén. Y mire qué tremendo. Dice la palabra, es preciso que hayan entre vosotros disensiones para comprobar quiénes son los aprobados. ¿Quiénes van a ser los aprobados? Los que andan en el Espíritu. Hermanos, porque alguien, cuando se nos filtre en la iglesia, alguien que anda en la carne y coquea a uno que anda en el Espíritu, y si no está bien fundamentado en el dominio propio, puede resultar en la carne también. Amén. ¿Sí está clara la palabra? Nos está demandando el Señor. Amén. Entonces, hermanos amados, ¿sabe qué es lo tremendo de todo esto? Ya voy a terminar. Dios nos está preparando. Dios quiere que redimamos el tiempo para empezar a sacrificar la carne y los deseos mundanos. Es una lucha diaria, porque Dios lo escogió a usted para heredar el reino de los cielos. Puede levantar su mano y decir conmigo: Dios me escogió para heredar el reino de los cielos. Por favor, vaya a 1 Corintios capítulo 15, verso 50. 1 Corintios 15, 50. Dice la palabra: pero esto, ya llegó. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es lo que nos mete en problemas entonces? La carne y la sangre. Entonces, si la carne no la crucificamos, entonces no vamos a aprender a andar en el Espíritu. Y si no andamos en el Espíritu, ¿qué hay entonces? Entonces no vamos a heredar el reino. ¿Cuántos quieren heredar el reino? Amén. Ahora usted tiene que aplicarse y aprovechar su libre albedrío para buscar cada día andar en el Espíritu y ya no satisfacer los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Los deseos del Espíritu son contrarios a la carne y los deseos de la carne son contrarios al Espíritu. Mire, lea, hermano. Es una demanda. Dios quiere que este remanente herede el reino de los cielos. Amén. Y yo solamente he venido obedientemente a darle a conocer lo que el Señor me regaló hace como 3 días. Si usted oye las oraciones, se escuchó que en una de las oraciones mencioné esto. ¿Se recuerda? Hace como 3 días fue, ¿va? Señor me demandó, tienes que predicarlo en Shela. Y así me lo dijo. Amén. Yo, como soy bien obediente y cumplido, aquí estoy cumpliendo. Amén. Aprovechelo, por favor. Nos ponemos de pie. Vamos a orarle al Señor. Usted y yo necesitamos creerle a Dios, hermanos. Necesitamos estar convencidos. Con un piano suavecito, decirle al Espíritu Santo que nos ayude.
Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Él intercede por nosotros. Cierre sus ojos un momentito. Medite en lo más profundo de su corazón. ¿Cuál es la debilidad más grande que ha tenido? ¿Su carácter? ¿Duda? ¿Incredulidad? ¿Algún deleite de la carne? Voy a hablar en forma general. Deseos pecaminosos, la mentira, el enojo, la ira, los celos, las contiendas, las envidias, la codicia. Dígale al Señor: tú conoces mi corazón. Usted no se confiesa con hombre alguno. Usted reconoce en esta hora que abogado tiene en Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Qué es lo que le impide tener un tiempo para orar, un tiempo para escudriñar la palabra? Por eso dígale al Señor: aquí estoy. Yo necesito que me ayudes. Yo quiero entender y comprender de qué manera mi vida va a estar encauzada a vivir en el Espíritu. Señor, hoy quiero crucificar todos los deseos de mi carne, esos deseos mundanos, esas cosas que me han impedido. Señor, yo las clavo en la cruz del Calvario. Yo declaro que ese hombre con sus deleites y corrompido, yo lo clavo en la cruz. Señor, yo quiero vivir para ti. Quiero ser diferente. Quiero aprender a creer que tú me declaraste inocente y ahora es responsabilidad mía vivir conforme al Espíritu para que no haya ninguna condenación. Abra su corazón y dígale a Jesús, al precioso y maravilloso abogado que tenemos: abra su corazón y dígale: Señor, muchas gracias, Jesús. Aleluya.
Muchas gracias, Jesús. Señor, gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tu nombre trae libertad. Tu nombre trae sanidad. Tu nombre trae vida nueva, Señor, a nuestras vidas. No queremos caminar por inercia, mucho menos religiosamente. Queremos vivir en el Espíritu, poniendo por obra tu palabra, porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, si vivimos conforme al Espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias porque tu palabra se predicó, se enseñó, se exhortó. Y esta palabra no es palabra de hombres, tu palabra, mi Dios. Y todos los que estamos acá, estoy seguro que fuimos apartados para heredar el reino de los cielos. Y tu palabra nos demanda hoy a tener un cambio en nuestra manera de vivir. Yo le invito a que usted pueda confesar juntamente conmigo esta oración. Lo vamos a hacer juntos porque usted y yo lo necesitamos. Y le vamos a decir: Señor Jesús, muchas gracias por darme libertad y por declararme inocente de la condenación que yo tenía. Y hoy quiero que me enseñes a vivir en el Espíritu. Quiero amar tu palabra y obedecerla. Y yo sé que tú me amas y el Padre me ama y vendrán a ser morada en mi corazón. Muchas gracias por la oportunidad de vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús.